5 de mayo del 2022 tenemos el placer de platicar sobre un tema que normalmente ni siquiera se habla en la organización. O sea, se habla en ciertas juntas, pero no forma parte de un tema recurrente que esté desarrollando la organización, ¿sí? Como un proceso fundamental para atenderse. Y este tema está en riesgos que no se ven y salen muy caros. Voy a darles algunos datos y voy a darles un enfoque diferente solamente de uno de los grandes agregados de estos temas, porque son varios los temas que están aquí rodeados. Y entonces, cuando hablamos de estos riesgos, ¿sí? Debo diferenciar un factor de riesgo de un riesgo. Y el factor de riesgo, bueno, pues específicamente estaríamos diciendo que podría ser algo que pudiera generar un riesgo o no, y a final de cuentas, ya el riesgo en sí ya es cuando tenemos la exposición al mismo. Y entonces, si no hay exposición, no hay riesgo. Por lo tanto, entonces, le llamé los riesgos, no los factores de riesgo. Y quiero acotar esto muy bien, porque esto que voy a hablar es un costo directo que la organización no contabiliza, ni siquiera está en sus estados financieros, ni siquiera sabe el valor de esto. Y les voy a dar datos generales, específicamente para ciertos países donde se han dedicado a así estudiar el fenómeno y a tratar de cuantificarlo. Por lo tanto, el cuantificar esto pues, requiere cierta técnica, pero tampoco es tan sofisticado, sino simplemente requiere empezar a hacer la tarea y sobre todo reconocer que es un riesgo y que lo están pagando. Ahora alguna gente me dice, oye, ¿cómo es posible y que si es tan alto estos números que dicen, las empresas no lo consideran? Bueno, pues yo no voy a explicar si es cómo es posible, solamente explico que es un hecho que no se contabiliza, que ni siquiera se considera. Es más, no aparece en ningún lado expresado. Solamente hay porcentajes específicos, ¿sí? Que a veces están dentro de KPIs, ¿sí? A veces, y las pequeñas empresas y chiquitas pues ni siquiera lo toman en cuenta. Solamente dicen, bueno, subió o bajó, ¿sí? Ahora pasó esto y ahora pasó lo otro. Bueno, entramos en el tema. Miren, ¿qué nos reúne aquí? Pues, obtener es una visión de los riesgos organizacionales que no se ven y tienen alto impacto. Y cuando estoy hablando de este tema, me voy a enfocar a factores de riesgo psicosocial, que en el sentido estricto, después de estar en el tema ya, pues ya más de 15 años, estudiando, el tema cada vez toma mayor relevancia. Y no es porque que sea un capricho específico de alguna organización, ¿sí? Que trata de resaltar esto, como es la Organización Internacional del Trabajo, sino, sino que en realidad es un factor que desde hace muchos años existen las organizaciones y hoy se le denomina de esta forma factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con muchísimos factores. Y una de las conclusiones a que llegaremos al final, nos vamos a dar cuenta que es un tema multifactorial. Pero desde ahorita te lo adelanto para que no tratemos de encontrar una sola explicación en el tema. Y aquí pongo este número 108, que a ustedes casi nada les va a decir, ¿no? Son las 5:08 o 10 minutos, sí, y en menos de 30 minutos vamos a terminar esta presentación. Bueno, 108 será el número de personas que habrán muerto durante esta presentación, ¿sí? 108 personas habrán muerto en estos 30 minutos, ¿sí? Por accidentes o enfermedades de trabajo. Y nada más para que tengas una idea, pues son 16.5 segundos para que muera cada persona en accidentes y enfermedades de trabajo. Y ojo, cuando hablo de accidentes y enfermedades de trabajo, estoy hablando de que a nivel mundial el menor porcentaje de muertes es por accidentes de trabajo. Y el mayor porcentaje, cerca del 80%, es por enfermedades de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí?
que se cuantifican en el ejercicio del trabajo o posterior al ejercicio del trabajo, ¿sí? Enfermedades que tuvieron relación directa con una enfermedad o un padecimiento de una enfermedad no transmisible o un padecimiento crónico, degenerativo, y a partir de todo esto generamos en la mayor parte del mundo, generan un seguimiento en el tema. Quiero decirles que lamentablemente en México el porcentaje es al revés. La gran cantidad de muertes por trabajo es por accidente y muy poquitas es por enfermedades de trabajo. ¿Por qué? Pues evidentemente no es que estemos al revés del mundo, ni seamos muy exclusivos en tener esa cualidad de solamente la gente aquí muere por accidente de trabajo, sino que en realidad no se quiere reconocer una serie de enfermedades provenientes del trabajo que a final de cuentas causan daños sustanciales a la productividad de una persona, de una familia y de la organización y por supuesto del país. Y bueno, al año mueren cerca de 2 millones de personas, ¿sí? Y ojo porque el 81% estamos hablando son enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles, la OMS empezó a trabajar con ellas a partir de 2011 y así identificarlas. Y como verán, esto tendrá no más de 12 años, ¿sí? Que 11 años, que esto se empiece a manejar. Y hoy día, estas 39% de esas enfermedades no transmisibles de 1.9 millones son enfermedades cardiovasculares y cardiopatías. Y todas estas, sí, vinculadas con el exceso de trabajo o la forma del trabajo. Ojo, y entonces aquí estamos hablando de que tienes un 40% de probabilidades de morirte por una enfermedad cardiovascular o cardiopatía isquémica, ¿sí? Que viene propiciada del trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Bueno, el Parlamento Europeo, y esta es una noticia del 10 de marzo, ¿sí? Quiere generar, fíjense bien, Europa tiene tratando los problemas psicosociales cerca de 30 años, y de manera ya muy seria, con estudios muy profesionales, cerca de 20 años. Entonces, o 25 años, quiere generar un nuevo marco estratégico en la Unión Europea en materia de salud y seguridad del trabajo, ¿sí? Para enfrentar los riesgos psicosociales, porque ellos identifican que hay una epidemia de estrés en el mundo. Y miren, esta es una noticia del 2 de marzo y ojo, pues aquí está, dado que la ansiedad y la depresión, ¿sí? Ha aumentado en 25%. Por supuesto, por COVID. Claro, esto es un dato a toro pasado, ¿sí? Esto es lo que sucedió. Sin embargo, esto no quita que todavía haya muchas secuelas de esto, ¿sí? Hoy día platicas con algunas personas y van a aparecer la cantidad de impacto que les causó el COVID o los destrozos familiares que esto causó, no solamente por muerte, sino por malas relaciones interpersonales o por pérdida de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto pérdida de ingresos. Y entonces, pues como dice el director de la OMS, ¿sí? Pedro Adhanom, es básicamente la puntita del iceberg en la salud mental. Ahora, te voy a retar a que hagas esto, ¿sí? ¿Qué te sucede? ¿Algo de esto te sucede? Mira, toma una pluma, por favor, ¿sí? Y me gusta que te quedes con algo en estas charlas. Y mira, son 8 preguntas, ¿sí? Ocho temas que están ahí y que necesito que digas si es frecuente, es ocasional o nunca te ha pasado. Por lo tanto, entonces, si has tenido carga excesiva de trabajo en un tiempo insuficiente para realizarlo y presión de tiempo para realizarla, pues marca frecuente, ¿sí? Si esto es 1 o 2 veces por semana, ¿sí? O 3 veces por semana. Ocasional, ¿sí? Si es una vez cada 15 días, ¿sí? Una vez al mes, vamos, o nunca. Y entonces así podríamos determinar frecuente, ocasional o nunca. Y entonces, falta de información para realizar tu actividad. ¿Es muy frecuente esto?
¿sí? ¿Tienes incapacidad de desarrollar satisfactoriamente el trabajo encomendado? ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Sí? Y cuando sientes que tienes una incapacidad, quiere decir que te hacen falta competencias o tú piensas que te hacen falta esas competencias, no necesariamente que te hagan falta, porque a veces son juicios personales o no tienes el apoyo necesario. Carencia de apoyo a los supervisores es la 4. ¿Tienes el apoyo de los supervisores para realizar esa tarea o realmente no cuentas con ellos? Ausencia de retroalimentación positiva y reconocimiento. Solamente te llaman para llamarte la atención, ¿sí? O pues el reconocimiento pues es que lo tienes que hacer así, pues para eso te pago, no te tengo que aplaudir. Vamos, algunas de esas cosas que en algún país he escuchado. Percepción de inquietud en el trato, ¿sí? Perdón, inequidad en el trato. Y esto de inequidad en el trato es la percepción de justicia que tenemos o no en cómo somos tratados, ¿sí? En comparación con nuestros compañeros o de acuerdo a lo acordado con el jefe. Y no necesariamente nada más con tu jefe, sino simplemente con alguna otra gente de la organización. Percibes que hay inequidad. Ahora, incompatibilidad de valores éticos, y esto se da muy frecuentemente porque a veces a la gente le piden hacer cosas que no quiere hacer. Cosas que en realidad, por principios, por valores personales, yo no lo haría. Pero te piden que lo hagas. Y entonces estás en la disyuntiva, oye, le digo que no, pues me va a correr o qué, va a haber un conflicto, o le digo que sí. Cuando rompes estos valores éticos personales por complacer al jefe o a la organización, se rompe algo muy valioso. ¿Qué tan frecuente es? Falta de autonomía y autodeterminación en la resolución de problemas. ¿Tomas tú las decisiones o no? Bueno, ya con esto ya tú tendrás una cantidad en frecuente, ocasional o nunca. Te pido la sumes, ¿sí? Y eso lo multipliques a cada uno por 10. Si es muy frecuente, bueno, pues si hay 5 en frecuente, son 5 por 10, 50. Si hay 2 en ocasionales por 5, son 10. Y 50 son 60. Y ya los demás ya no cuentan. Y tendría 60 puntos. Bueno, esta rápida y muy breve, muy breve, encuesta te la voy a esquematizar en 3 grandes colores en un semáforo. Mira, si estás de 0 a 25, pues parece ser que no tiene un riesgo aparente, ¿sí? Tal vez me preocuparía si 2 o 3 fueran 2 de 10, ¿sí? De 10 puntos. Pero bueno, de 26 a 40 tienes que tener cuidado porque estás ahí en una zona muy, muy riesgosa. Habrá seguramente algunos temas que tienes que revisar, pero si eres más de 40 a 80, ¿sí? O de 41 a 80, en realidad tienes altas zonas de riesgo y evidentemente tendrías que empezar a tener un apoyo de algún tercero para poder solucionar proactivamente lo anterior. Bueno, ¿qué significa todo esto que te estoy llevando a hacer? Bueno, en realidad, todo lo que acabamos de revisar son factores desencadenantes que uno tiene que revisar constantemente en su trabajo. Esos factores desencadenantes, ¿sí? Tienen algunos síntomas, como lo ves ahí, y hay muchos síntomas, puede haber más, por supuesto. Cada cuerpo, ¿sí? Cada, cada conducta que nosotros realizamos, ¿sí? Pues cambia muchísimo en función de antecedentes culturales, educación, etcétera. Por lo tanto, entonces, va desde dolores de cabeza, por supuesto, malestares estomacales o falta de sueño, ¿sí? También exceso de sueño, irritabilidad, apatía, decir estoy estresado o de mal humor, o un sentimiento de impotencia. Esos son los síntomas conductuales, físicos y psicológicos. Puede haber más, como te digo, pero en realidad lo que estaríamos hablando de lo anterior es burnout. Burnout significa desgaste profesional por la OMS, ¿sí? Hoy día significa desgaste profesional. Y en realidad ya es reconocido como una enfermedad laboral, ¿sí? A partir del 1 de enero de 2022. En 2019 se autorizó
que pasar a ser parte, ¿sí?, de las enfermedades identificadas en el trabajo. Por lo tanto, entonces, como dice ahí, luego de décadas de estudio, y ahora reconocen que es una patología, sí, asociada al agotamiento emocional y físico causado por el trabajo. Y esto es lo que acabamos de hacer con el breve diagnóstico, ¿sí?, que te acabo de realizar. Y el CIE, ¿sí?, que es la clasificación, ¿sí?, de enfermedades profesionales, del el CIE-10 al CIE-11 pasó y ahora se llama síndrome de desgaste profesional. Bueno, esto es simplemente para que veas que el mundo se está moviendo hacia, ¿sí?, cubrir, proteger, ayudar, prevenir, ¿sí?, este tipo de cosas que antes ni siquiera nos pasaban por la mente, ¿sí? Ahora, ansiedad y depresión, otro tema que es, dicen que 300 millones de personas lo padecen en Europa. Y la verdad es que para los números de población de Europa es un número muy alto. Y la gente en realidad muchas veces falta por este tema, por ansiedad y depresión, o por estar quemado en el trabajo, estar hartos del jefe, estar con falta de reconocimiento, con falta de comunicación, siente que no tiene los elementos para hacer su trabajo, lo mismo que acabamos de hacer en el diagnóstico. Ahora, todo esto tiene algunos factores que le llamamos de comorbilidad. ¿Qué significa esto? Que a veces estas cuestiones se pueden conjuntar con varios factores adicionales y se juntan dos o tres factores que hacen que se potencialice el efecto, ¿sí? O sea, no solamente me hice una herida, sino además de a veces haberme hecho la herida, sé que tengo mala coagulación, ¿sí? Y entonces, pues por lo tanto, esa herida no solamente va a hacerse muy, muy dura, que cierre, sino que a lo mejor hasta trata de abrirse un poco más. Sí. Bueno, pues ahora te voy a dar un giro para que inmediatamente veamos qué están haciendo las organizaciones, hacia dónde están llevando las organizaciones mundiales. Por favor, cuando alguien quiera participar, ¿sí?, levante su mano, Estelita nos hace favor de darle la palabra, o interrúmpame con mucho gusto. Miren, la OIT, en el último llamamiento que hace por el Día Mundial de la Salud y Seguridad del Trabajo, el día 28 del mes pasado, establece 4 grandes agregados fundamentales, ¿sí?, que hay que trabajar. Y el primero es crecimiento económico, ¿sí? El segundo es protección de trabajadores, después la protección en el trabajo, la otra es la protección universal, ¿sí?, y un sistema sanitario fuerte, un sistema de salud fuerte. Y otro es el diálogo social de los trabajadores y empleadores, o sea, la relación sindicato-trabajadores que sea muy sólida para llegar a acuerdos de cómo se manejan todos estos temas, ¿sí?, específicamente el estrés, ¿sí?, burnout, todo lo que hoy llamamos riesgos psicosociales, o también los riesgos ergonómicos, ¿no?, que es otro tema muy interesante. Ahora, otro enfoque global es el ser humano, y poca gente lo conoce, es la ISO 27501, que es la organización centrada en el ser humano. No, no es obligación certificarse en esto en ningún momento, pero sí lo que trata de hacer esta norma es dar una visión general a la alta dirección de las organizaciones para cómo enfocarse a las personas y que la organización sea una organización que esté enfocada al desarrollo de las personas, no específicamente como búsqueda inminente, ¿sí?, o única, la búsqueda de resultados organizacionales. Por supuesto que esas búsquedas de resultados organizacionales es fundamental, o sea, no lo podemos olvidar, pero cuando nosotros empezamos a revisar las causas de los resultados, empezamos a ver que son las personas. Por eso la OIT hace lo anterior, ¿sí? Y por eso la ISO 27501 se enfoca a la organización centrada en el ser humano. Y después,
Otra cosa que me parece fundamental que se vea de manera muy precisa es cómo hasta el Banco Mundial, cuando esta organización lo que hacía o lo que hace es prestar dinero a los países para que se desarrollen, evaluar a los países de acuerdo a esos capitales que tiene, pues hoy dice que el capital humano al menos impacta en el 60% del valor del país. Fíjense bien. Y entonces cuando hablamos de esto, significa que el 60% de garantía, ¿sí?, de desarrollo del país son las personas. Ahora, ellos hablan de un índice de capital humano y este tiene 5 indicadores y lo quiero, son muy poco conocidos, pero son muy interesantes porque en realidad cuando hablamos de las personas que nacen en este país, ¿qué grado de supervivencia tienen? ¿Llegarán a la edad madura? ¿Llegarán a la adolescencia? ¿O no llegan? Hay países donde hay una alta mortalidad y entonces evidentemente esto no sucede. La matrícula escolar, ¿crece la matrícula escolar o no crece la matrícula escolar? O sea, la gente está aprendiendo, o sea, se educa. Ahora, la calidad de ese aprendizaje, ¿cómo es esa calidad del aprendizaje? En realidad se enseña y se imparte y se aprende cosas que son relevantes y entonces, ojo, porque a veces puede haber matrícula escolar alta, alta supervivencia, pero una calidad de aprendizaje muy malo. Ahora, la gente crece con salud, con variables de salud importantes que son controladas, o el sistema de salud es tan débil, ¿sí?, que la gente tiene múltiples padecimientos. Si llegan a la edad de adolescencia o a la edad de madurez, con una serie de padecimientos ya hasta congénitos o enfermedades no transmisibles que ya los hacen con alta debilidad. ¿Por qué? Pues porque eso los hace que pierdan días de trabajo, tan sencillo como eso, y por lo tanto no son productivos ni para su familia, ni para ellos, ni para la organización, ni para el país. Y la supervivencia de los adultos, o sea, hasta qué edad sobreviven de manera saludable los adultos? Fíjense bien, entonces estamos hablando de indicadores, ¿sí?, de personas. Por lo tanto, entonces, la OIT, el Banco Mundial, ¿sí?, el Parlamento Europeo, la Organización Mundial de la Salud, la ISO, están enfocadas en las personas. Y entonces eso es todo un movimiento mundial que está enfocado a reposicionar el capital humano. Ahora, ¿qué pasa en la organización si no viéramos o no tienes claro los riesgos psicosociales? Sí, y habría que ponerse unos lentes, pues yo digo, superpoderosos para empezar a poder analizar el tema. No voy a analizarlo desde muchos aspectos porque el tema es multifactorial, como lo dije. Pero miren, aquí hay 40 millones de personas, sí, relacionadas con estrés, que sufren estrés en Europa, ¿sí? Y fíjense bien, el impacto son de 50 a 70 días trabajados de trabajo perdidos por estrés. O sea, es un mundo de días que la gente pierde por estrés en la organización, ¿sí? Ahora, y los factores que son más contundentes para perder días laborales es porque trabaja bajo presión, el 36%, porque que trabaje velozmente, o sea, haga las cosas muy rápido, el 33%, y porque haya violencia y acoso, el 16%. Ahora, ¿cuáles fuentes de estrés son las relevantes? Pues 75% dicen que las horas excesivas trabajadas y el 65% el equilibrio entre trabajo y vida. O, fíjense bien también, esto es otro tema que con el COVID se volvió más importante. El tema de no tener certidumbre por la pérdida, por el empleo. ¿Cómo reaccionan las organizaciones? Bueno, y aquí tenemos dos tipos de organizaciones, ¿sí? Y yo digo que es un momento pendular. Unos que no quieren saber nada, ¿sí?, que lo hacen simplemente por aplicar las cosas y porque salió la norma y la Secretaría no los quiera multar, ¿sí? ¿verdad? Y la otra, pues porque se hacen sueños muy guajiros y entonces empiezan a crear cosas que realmente, desde mi personal punto de vista, resultan un poco fuera de contexto, ¿sí? Y en algunas veces innecesarias. Y voy a justificar por qué no es,
no es un capricho personal, es en realidad, ¿sí? Darle sentido a la productividad y el bienestar, ¿sí? Porque cuando hablamos del término felicidad, el término felicidad, ¿sí? Medido en términos directos, es un término totalmente subjetivo, ¿sí? Y personal, que son percepciones que generamos para poder, ¿sí? Este, darnos a nosotros mismos una idea de nuestra satisfacción o no en la vida. Y si ese término de felicidad queremos organizaciones felices, bueno, para ciertas personas la felicidad estará en grandes resultados y beneficios económicos, y para otras será en tener empleo nada más y sobrevivir. Y por lo tanto, entonces, a mí se me hace pues muy buena la idea de sacar un término de felicidad, ¿sí? Que se vincule con las personas, pero cuando ya hay departamento de felicidad en el trabajo, me parece que podríamos estar pensando en áreas de bienestar, y no solamente de bienestar, sino de bienestar por sí solo no sirve para nada, sino tiene que estar asociado a indicadores de productividad. Y cuando no está asociado a esto, el área de bienestar también, a mi criterio, es un muy buen sueño guajiro. Tenemos que vincularlo y establecer indicadores de productividad y de rentabilidad vinculados a ese bienestar que debe ser integral, ¿sí? Y no solamente del trabajador o del jefe o de la organización. Y de repente las organizaciones se votan diciendo que ya tienen ya clases de esto, del otro y del otro, ¿no? ¿Sí? Tanto una como otra organización, ¿sí? Me parece que están fuera de contexto, que no han dado el tema adecuado. Me parece que aquí el tema adecuado es equilibrar ciertos temas y hablar específicamente de temas. Si la felicidad estuviera en el tema, ¿por qué la gente falta? ¿Por qué la gente específicamente genera comportamientos de conflicto? ¿Por qué la gente de repente no genera acuerdos productivos y respeta su palabra? Y entonces se nos complica mucho si metemos esos términos, que en realidad cuando hay programas de atención al empleado, como vemos en la eje de la YES, ¿sí? Al empleado, los programas de atención, ¿sí? Hay algunos que están en la plena inconsciencia y otros están vinculados, o sea, desvinculados totalmente con la productividad. Y cuando la productividad no se mete en este tema, ¿sí? Y solamente se hace un programa de atención al empleado con alta productividad, bueno, pues será tapando un agujero, bueno hacerlo, pero estamos en el tema de reactividad, tenemos que pasar al tema de proactividad, o sea, el bienestar buscarlo, ¿sí? Como causa fundamental, ¿sí? No como resultado, ¿sí? Aunque pareciera un resultado, tiene que ser causa. Cuando yo estoy bien, específicamente puedo generar resultados. Si no estoy bien, no puedo generar resultados. Y entonces es una causa. Ahora, tan solo la variable ausentismo, y con esto voy a ser muy preciso en los datos que les voy a dar. No hay muchas encuestas importantes de este tema, y en este mundo de datos, algunos inservibles y otros sí muy interesantes, pues este estudio que les voy a presentar de manera de 2019, reconoce pues tres cosas, que este es un estudio hecho para el esquema de detallistas en estos países que ustedes están viendo, ¿sí? Desde Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido, tiendas de detallistas, y reconocen que la pérdida de tiempo en el tema de ausentismo es altísima. Ahora, ellos señalan que hay un efecto corrosivo en el ausentismo, lo cual estoy plenamente de acuerdo, ¿sí? Porque, ojo, desatiende el compromiso de los empleados, tanto de los que se quedan, que no asisten, de los que asisten como de los que no asisten. O sea, en ambos casos tiene un efecto corrosivo. Y por lo tanto, también
obliga a actuar reactivamente a toda la organización, no solamente a los jefes, sino a toda la organización, hasta los directamente involucrados. Ahora, costos invisibles. Y aquí hablamos de los costos invisibles no cuantificables. ¿Les han visto alguna vez alguna obra de este tipo? ¿Sí? La cantidad de tiempo que el supervisor tiene que destinar para cubrir a la gente que falta. Y muchas veces no lo consigue. Y por lo tanto, como el ausentismo no está programado, pues desequilibra la obra, desequilibra la productividad, desequilibra los estándares, desequilibra la línea de producción, desequilibra la cantidad de producción, desequilibra las responsabilidades, etcétera. Ojo, y después el tiempo necesario, ¿sí? Que conlleva el cubrir el puesto. Ojo, porque aquí el tema de cubrir el puesto que se dejó vacante, ¿sí? Pues tienes que reacomodar a muchísima gente. Ahora, la gente que llega ahí tiene desequilibrios personales, porque está cubriendo otro puesto, a lo mejor otra actividad, a lo mejor no domina la actividad y está sujeta a riesgos. A ver, puedo contarles algunas historias de algunos casos que me han sucedido, gente que ha perdido algún dedo, ¿sí? O algunos dedos por estar haciendo labores que no podía hacer, que era nuevo ahí, pero que por cubrir el puesto, porque alguien no faltó, tuvo que hacerlo. Y no había coordinación entre el montacarguista y él mismo. Y perdió varios dedos, ¿sí? Al meter los dedos y al cargar el montacargas un peso muy importante. Los otros costos invisibles, toda la parte de recursos humanos y de toda la organización para contratar. Ojo, y dejo nada más el tema de contratar, seleccionar, sino que después ya vamos a la salida muy rápida de muchos de ellos, que a los 3, 5 días, pues hasta algunos hasta demandan. Y entonces hasta abogado tenemos que pagar. Costos invisibles. Bueno, ¿cuánto talento y saber se pierde en el proceso? O sea, sí, pues faltó fulanito. Bueno, ¿y qué sabe que yo no sé que debería estar aplicando, que nadie lo puede aplicar más que yo, más que él, y yo no lo sé? Y a final de cuentas, pues son cosas y pérdidas de know-how de la organización. Y a veces entre más alto el puesto, pues más know-how se pierde. Bueno, no nos gustan las pérdidas. 40.3% de pérdidas de productividad en compañeros de trabajo. ¿Sí? 23% de productividad de trabajadores que son de reemplazo. 26% de pérdida de productividad de los supervisores. Datos de este estudio. Ahora, otro más impactante. ¿Cuánto representa la nómina todo esto? El 14% sobre la nómina representa. Algunos dicen que cubrir una vacante significa 6 meses a un año de trabajo de salario, el costo. Saca cuentas cuántas vacantes hay en tu organización, ¿sí? ¿Cuánto es el costo que está pagando? Bueno, que no lo está pagando, pero lo va a pagar en partes chiquitas, ¿sí? Y con falta de ventas, falta de productividad. Ahora, 65% esperan que haya un impacto positivo en las tiendas, en este caso, en caso de empezar a trabajar en el tema de ausentismo, ¿sí? Y fíjense todo lo que ellos dicen que puede repercutir. Puede repercutir en motivación, ¿sí? En la rotación, en ausencias no planificadas, en la moral del equipo, en la experiencia de los clientes, en la productividad de las tiendas, en la productividad de los empleados de una manera muy alta, en el nivel de estrés gerencial, ¿sí? Repercutiría hasta el 62%, el balance de vida y trabajo, y en la administración proactiva de esos programas de turnos, que esto es un tema muy interesante asociado a este tema de ausentismo, estaríamos hablando que tendría un impacto hacia el 67%, empezar a trabajar en una administración proactiva de todos los programas para cubrir turnos. Pero requiere mucha meterse y reconocer el tema, reconocer que cuesta trabajo, que me está costando y que la organización necesita esto. Claro, tú vas a decir, una empresa pequeña de 20, 30 personas, o de 10 o de 5, pues también pega, ¿eh? Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda tener un programa de este tipo.
Actuar creativamente ante el ausentismo. Y aquí no solamente quiero que se vea el término general de lo que los costos que no se ven, ¿sí? Sino construir, y ahí está por país, construyendo programas laborales, fíjense bien, que respondan a las exigencias, no de la empresa nada más, sino de los empleados y de los clientes, ¿sí? Tiene un alto impacto. Es más, tiene más impacto, ¿sí? Que administrar las ausencias no planificadas, que administrar las cargas o niveles de días de trabajo en alta demanda. Por lo tanto, entonces, evidentemente, requerimos generar ante estos programas, en un problema psicosocial que trae muchísimas variables atrás, tener un programa específico. Y estamos hablando solamente del tema ausentismo, ¿sí? Nada más del tema ausentismo. Hay muchos temas que están por ahí. Por supuesto que les tengo que presentar estos niveles de bienestar que muchas veces estamos un poco distorsionados y solamente creemos que el bienestar laboral es importante. Perdón, pero hablemos de bienestares y vamos a hablar de bienestar, hablemos profesionalmente del bienestar. Y el bienestar no solamente es de un solo tipo. Alguien me va a cuestionar que hay bienestar espiritual. Si quieren, cuestionenlo, no me preocupo. Pero el tema interesante es que nadie me va a cuestionar el bienestar material ni el bienestar físico, ni el bienestar social que hay, ni el bienestar social, laboral. Pero falta un bienestar muy importante aquí, que es el que las organizaciones tampoco están evaluando en todos los conflictos, ¿sí? Y en todas las decisiones reactivas que toman sus gerentes, que es el bienestar emocional. Y el bienestar emocional es ahí donde está otra área, ¿sí? Fundamental para atender en los riesgos psicosociales. El lugar de trabajo debe ser transformado, ¿sí? Y debe ser transformado en un lugar sostenible de acuerdo a los objetivos de desarrollo 2030 y pasar del trabajo de ganancias contra la paga a un trabajo donde el medio ambiente, la sociedad y las personas crean espacios de desarrollo productivo. Ahora, si nosotros nos fuéramos con esta simple gráfica, ¿sí? De malestar, de estrés, ¿sí? O de pasividad y de esfuerzo, y de lo que genera en términos de adrenalina o cortisol, ¿sí? Que esto ya todo el mundo ha hablado de ello. El tema está claramente dicho, ¿sí? Fíjense bien, la pasividad y la relajación no ayuda absolutamente en nada, ¿sí? Para generar mejor adrenalina y mejor cortisol, ¿sí? En cambio, genero la adrenalina y cierto cortisol importantes cuando tengo actividad y esfuerzo, ¿sí? Y la euforia, ¿sí? Me reduce de manera importante el cortisol, ¿sí? Ese bienestar, ese sentimiento de satisfacción, de realización. Ahora, en todo esto tendríamos que ver cuál es la percepción y el estado anímico de las personas. La personalidad influye mucho, porque los estímulos son diferentemente percibidos por la gente, y es donde ya complica las cosas, porque al mismo discurso del director, o del jefe, o del colaborador, con sus colaboradores, las interpretaciones son muy diversas. Por lo tanto, entonces, los procesos conversacionales que hay detrás para desarrollar buena comunicación y buena identificación del estado emocional de las personas y poder prever el desarrollo organizacional, pues tiene que ver con estos factores. Y solamente vimos el tema de rotación en esta gráfica, ¿sí? Ningún otro vimos. Ahora, los factores de riesgo psicosocial, esta es una definición de la Organización Internacional del Trabajo que nos podría dar cierta guía. Pero lo interesante de esto es que en realidad tenemos que pasar de ser una empresa reactiva a una empresa proactiva. Tenemos que pasar de la pasividad ante los riesgos psicosociales a generar una serie de análisis con mayor creatividad que tenga que ver con ese tema y temas tan profundos como es desde la ausencia hasta la organización del trabajo o la carga de trabajo o la interpretación del bienestar del trabajador respecto de lo que recibe. O sea, el reconocimiento es bien percibido, es mal percibido, cómo lo percibe para poder desarrollarlo.
A veces las organizaciones creen que con dar un dinero es suficiente. Bueno, pues el tema es multifactorial y aquí están los factores a atender, que para nosotros tiene que tener alta flexibilidad, como lo dijimos, el revisar el sentido que les damos y la forma que lo atendemos. Espero que con esto hayan tenido un panorama muy breve, pero un poco más profundo, del impacto de costos que no están en la organización y que sí están, que no están identificados de manera precisa en la organización, pero sí tienen un impacto. Y ese impacto llama directamente a establecer acciones para poder generar mayor productividad y mayor bienestar. Voy a salirme de la presentación, ¿sí? Y regreso con ustedes en un momento para poder identificar de manera precisa los comentarios que ustedes tengan. Con mucho gusto los escucho.